Continuamos entonces con los ejercicios que estamos desarrollando correspondientes al tema variables aleatorias discretas y absolutamente continuas. El ejercicio que consideramos a continuación establece lo siguiente. Supóngase que x es una variable aleatoria real con función de densidad dada por la función de densidad de fx es igual a c factor de 4x menos 2x al cuadrado si x está entre 0 y 2 y vale 0 en otro caso. ¿Qué deseamos calcular? Queremos calcular el valor de c, hallar la función de distribución de la variable aleatoria x, calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 medio y hallar el valor esperado de x. Entonces procedemos a resolver este problema. Bien, entonces comencemos. Bueno, sabemos que para que una función sea función de densidad tiene que satisfacer dos condiciones. La primera debe ser no negativa y la segunda debe satisfacer que la integral de menos infinito a infinito de esa función debe dar 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que 1 tiene que ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de la variable aleatoria x. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que esta función f de x se anula fuera del intervalo 0,2. En consecuencia, esta integral de menos infinito a infinito va a quedar dada por integral de 0 a 2 y entre 0 y 2 la función vale c por 4x menos 2x al cuadrado e integral con respecto a x. Esto es igual entonces a c por, y aquí estaríamos obteniendo 4x al cuadrado sobre 2 menos 2x al cubo sobre 3 y esto evaluado entre 0 y 2 y eso nos está dando sencillamente c por 16 medios menos 16 tercios, ¿sí? Y eso sencillamente va a ser igual a, estaríamos obteniendo, entonces, de aquí estaríamos obteniendo que c tiene que ser igual a, veamos, c tiene que ser igual esto es igual a c 8 menos 16 tercios c. Entonces esto implica que c tiene que ser igual a 3 octavos. Entonces el valor de esa constante es 3 octavos. Vamos a mirar a qué es igual la función de distribución de la variable aleatoria x. Entonces lo que nosotros tenemos es que la función de distribución de la variable aleatoria x, vamos a ver f sub x de x, pues es la integral de menos infinito a x de la función de densidad. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos que considerar las siguientes partes. ¿Qué pasa si el x es menor que 0? Si el x es menor que 0, la función de densidad vale 0 y en consecuencia la integral va a dar 0. Entonces tendríamos, si x es menor que 0, entonces f x de x es 0. ¿Qué pasa si el x está entre 0 y 2? Entonces lo que vamos a tener acá es que la función de distribución f sub x de x va a ser igual a la integral entre 0 y x, ¿no es cierto? ¿De qué?
de C, la constante es 3 octavos, por 4x, 4t, menos 2t cuadrado de t. Y esto nos estaría dando entonces 3 octavos, factor de 4t cuadrado sobre 2 menos 2t cubo sobre 3, ¿sí? Y esto evaluado entre 0 y x. Y entonces esto en total nos estaría dando 3 octavos de 2x al cuadrado menos 2 tercios de x al cubo. Y si el x es mayor o igual que 2, pues entonces nos estaría dando la integral entre 0 y 2 de la función de densidad, y eso ya sabemos que es 1. Entonces aquí tenemos que esta función nos va a dar igual a. Entonces es igual, de acuerdo con lo que acabamos de decir, 0 si x es menor que 0. Va a dar 3 octavos, factor de 2x al cuadrado menos 12 tercios de x al cubo, si x está entre 0 y 2. Y va a valer 1 si x es mayor o igual que 2. Entonces, resumiendo, lo que tenemos acá es que esta función f sub x de x es igual a, pues tenemos que esto es igual a, es igual a 0 si x es menor que 0. Va a dar 3 cuartos de x al cuadrado menos 1 tercio de x al cubo si x está entre 0 y 2. Y va a valer 1 si el x es mayor o igual que 2. ¿Listo? Entonces, eso sería finalmente lo que estamos obteniendo. Ahora, en la segunda parte la siguiente parte del ejercicio, nos están preguntando por la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 medio. Aquí lo podemos hacer ya como tenemos la función de distribución y teniendo en cuenta que la variable aleatoria x es una variable aleatoria absolutamente continua y en consecuencia es continua, entonces la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 medio es igual a la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en 1 medio menos el valor de la función de distribución en el punto 0. Esa es una forma de calcularlo. Lo otro es, si no hemos tenido necesidad de calcular la función de distribución, pues lo que podemos hacer es sencillamente tener en cuenta que la probabilidad de que x esté entre 0 y 1 medio es igual a la integral entre 0 y 1 medio de la función de densidad, o sea, de fx de x. Y acá, entonces, pues, sencillamente reemplazamos y nos quedaría integral entre 0 y 1 medio de 3 octavos, factor de 4x menos 2x al cuadrado, integral con respecto a x. Y esto da en total 5 sobre 32. Por último, ¿a qué va a ser igual el valor esperado de x? Como es una variable aleatoria de tipo absolutamente continuo, esto va a dar igual a la integral entre menos infinito e infinito de x por la función de densidad. Pero puesto que la función de densidad se anula fuera de 0, 2, entonces esto nos da integral entre 0 y 2 de x por la función de densidad, que es 3 octavos de 4x
menos 2x al cuadrado integral con respecto a x. Y si los cálculos quedaron bien hechos, esto da 1. Bueno, consideremos ahora este quinto y último ejercicio que nos pide hacer lo siguiente. Nos dan una variable aleatoria x que tiene función de densidad dada por 1 si x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Una variable aleatoria con una distribución, con una función de densidad como esa, se dice que tiene distribución uniforme sobre el intervalo 0,1. Nos piden encontrar la distribución de la variable aleatoria y igual a 1 menos x y calcular el valor esperado de la variable aleatoria definida como máximo entre y 1/3. Entonces veamos a ver cómo podemos proceder a resolver este problema. Entonces tenemos lo siguiente, parte A. Entonces vamos a calcular la función de distribución de la variable aleatoria y. Entonces, por definición de función de distribución, nosotros sabemos que la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en un y es la probabilidad de que y sea menor o igual que y. En este caso, y esto es para cualquier y en los reales, en este caso esto es igual a la probabilidad de que 1 menos x sea menor o igual que y, con y en los reales. Y aquí tendríamos que esto es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 menos y, con y en los reales. Y esto a su vez pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 menos la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en el punto 1 menos y, porque como la variable aleatoria es de tipo continuo, la probabilidad de que x sea menor que 1 menos y coincide con la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 menos y. Entonces esto es la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en y con y en los reales. Aquí tenemos que la variable aleatoria x tiene una distribución uniforme sobre el intervalo 0,1. La función de distribución de esta variable, veamos a ver cuál sería, vamos a hacer, ¿sí? Esto no es otra cosa que la integral de menos infinito a y de la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en un x. Y por la forma como se definió la función de densidad de la variable aleatoria x, tenemos que esto toma el valor 0 si tenemos que esto es 0 si el y es menor que 0, va a valer y si el y está entre 0 y 1 y va a valer 1 si el y es mayor o igual que 1. Aquí tengo un pequeño error. Esto es la función de distribución de la variable aleatoria x, pero evaluada en el punto 1 menos y. Y si nosotros hacemos aquí esta función de densidad, de distribución, ¿de dónde? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Simplemente reemplazando la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en y, pues va a ser igual, de acuerdo a estos cálculos que acabamos de hacer, pues va a ser 1 menos, y aquí entonces la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en 1 menos y, ¿a qué es igual? Pues sería 0 si 1 menos y es menor que 0, y si 1 menos y está entre 0 y 1 si y es mayor o igual que 1. Haciendo los correspondientes reemplazos, vamos a obtener que la función de distribución de la variable aleatoria y es igual a 0 si y es menor que 0, va a valer y si y está entre 0 y 1, y va a valer 1 si y es mayor o igual que 1. Es decir, la variable aleatoria y también tiene una distribución uniforme sobre el intervalo 0, 1.
Eso también lo hubiésemos podido deducir calculando a partir de esta expresión de acá la función de densidad de la variable aleatoria y, porque la función de densidad, ¿qué es? Es la derivada de la función de distribución. Y entonces nos estaría dando que la función de densidad de la variable aleatoria y es igual a menos la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en el punto 1 menos y por la derivada interna, que en este caso es menos 1. Y eso estaría dando sencillamente 1 si y está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Veamos a ver la segunda parte. Para mirar la segunda parte vamos a recordar algunas cosas y son las siguientes. En la parte B tenemos que, si recordamos, entonces lo voy a escribir acá, recordamos lo siguiente. Vamos a considerar, entonces sea x una variable aleatoria real y g una función medible. Entonces, aquí tenemos que el valor esperado, entonces y igual a g de x, ¿sí? Es una variable aleatoria real. Ahora bien, el valor esperado de esta variable g de x es igual a, entonces dependiendo de cómo sea la variable, va a ser igual a la suma de x, entonces todos los x de g de x por la probabilidad de que x sea igual a x si x es una variable aleatoria real discreta. Y va a valer integral de menos infinito a infinito de g de x por la función de densidad de la variable aleatoria x, integral con respecto a x, si x es una variable aleatoria real con función de densidad fx. Bien, siempre y cuando la serie converja absolutamente en el caso de que la variable sea una variable aleatoria real discreta o que la integral converja absolutamente si x es una variable aleatoria con función de densidad dada. Esta última regla es la que se conoce como la ley del estadístico inconsciente. Vamos a hacer entonces uso de esta expresión para calcular lo que nos están pidiendo acá. Entonces, en nuestro caso tenemos lo siguiente. Caso se tiene que pide calcular el valor esperado del máximo entre y 1/3. Entonces vamos a llamar sea g de y la función definida como máximo entre y 1/3. Entonces, de acuerdo al resultado que acabamos de expresar, tendríamos entonces lo que tenemos es que el valor esperado de g de y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual entonces a la integral entre menos infinito e infinito de g de y por la función de densidad de la variable aleatoria y con respecto a y, haciendo uso pues de la ley del estadístico inconsciente. En este caso, la función de densidad de la variable aleatoria y se está anulando fuera del intervalo 0, 1. Y entonces esto nos va a dar igual a la integral entre 0 y 1 de g de y de y. ¿G de y qué es? G de y es el máximo entre y 1/3. Entonces aquí ya de una vez lo podemos escribir así. Tendríamos máximo entre y 1/3 y la función de densidad entre 0 y 1 vale 1 de y. Esta integral entonces la puedo partir en 2
integral entre 0 y 1/3 del máximo entre y 1/3, integral con respecto a y, más la integral entre 1/3 y 1 del máximo entre y 1/3 e integral con respecto a y. Ahora bien, si el y se está moviendo entre 0 y 1/3, entonces el máximo entre y 1/3 pues va a ser 1/3. Y entonces esta primera integral nos va a dar igual integral entre 0 y 1/3 de 1/3 de y. Más, y aquí si el y se está moviendo entre 1/3 y 1, entonces el máximo entre y 1/3 pues es y. Y nos quedaría integral entre 1/3 y 1 de y. Y entonces en total esto nos va a dar 1/9 más, y aquí quedaría y cuadrado sobre 2 entre 1/3 y 1. Y esto entonces en total nos daría 1/9 más 1/2 factor de 1